Un millonario sufre un grave accidente y es rescatado por una recolectora de reciclaje, pero sus acciones le cambiaron la vida. Antes de empezar la historia, comenta abajo desde qué ciudad la estás viendo. Disfruta la historia. Llovía a cántaros esa noche, convirtiendo las calles de la ciudad en ríos. Alicia arrastraba su carrito de reciclaje, apresurándose para llegar a casa antes de que la tormenta empeorara. Su hija de 5 años, Luna, la esperaba, hambrienta y con sueño, en su pequeño apartamento en las afueras. Al doblar una esquina, Alicia oyó el chirrido de neumáticos y un estruendo ensordecedor. Su corazón se aceleró mientras corría hacia el lugar del ruido. En la intersección, un coche de lujo quedó aplastado contra un poste. El motor seguía en marcha, pero no había señales de movimiento dentro del vehículo. Sin pensárselo 2 veces, Alicia abandonó su carrito y corrió hacia el coche. La ventanilla del conductor estaba rota y un hombre estaba inconsciente al volante. El olor a combustible derramado intensificó el pánico de Alice. Intentó abrir la puerta, pero estaba atascada. Con todas sus fuerzas, logró abrirla con dificultad. «Señor, ¿me oye?», gritó con voz entrecortada mientras intentaba despertarlo. El hombre, Víctor, abrió los ojos brevemente. Tenía la visión borrosa, pero vio el rostro de Alice iluminado por la luz parpadeante de la farola. Antes de que pudiera decir nada, se desmayó de nuevo. Alice logró soltarlo del cinturón de seguridad, y con esfuerzo, lo sacó del coche. Apenas lo había alejado unos metros cuando una pequeña explosión sacudió el vehículo. Asustada, pero aliviada de estar a salvo, observó cómo se acercaban las luces de las ambulancias y los coches patrulla. Los paramédicos llegaron rápidamente y colocaron a Víctor en una camilla. Alice se fue antes de que la policía pudiera hacerle preguntas. Estaba mojada, agotada y le temblaban las manos, pero no quería llegar tarde a casa. Al entrar en su pequeño apartamento, encontró a Luna dormida en el sofá, abrazada a su osito de peluche. Alice suspiró, se cambió de ropa y se arrodilló junto a su hija, acariciándole el pelo. «Todo mejorará, Luna, te lo prometo». Lejos, en el hospital, llevaron a Víctor a urgencias. Mientras el equipo médico intentaba estabilizarlo, una vaga idea cruzó por su mente antes de perder el conocimiento por completo. Necesitaba encontrar a la mujer que le había salvado la vida. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas del hospital mientras Víctor despertaba lentamente. Abrió los ojos con dificultad, adaptándose a la luz fluorescente de la habitación. Un dolor punzante en la cabeza le recordó de inmediato el accidente. Intentó incorporarse, pero sintió el peso de su condición y decidió quedarse quieto. Unos minutos después, la puerta de la habitación se abrió. Era Lucas, su fiel asistente. Siempre eficiente, Lucas mostró una expresión de alivio al ver a su jefe despierto. «Señor Víctor, gracias a Dios». «¿Cómo te sientes?», preguntó, acercándose a la cama. Víctor hizo un gesto con la mano, indicando que estaba lo suficientemente bien como para hablar. Aún así, su voz salió ronca y baja. «Estoy vivo, y eso es algo», respondió con una débil sonrisa. «¿Qué pasó exactamente?». Lucas explicó el accidente y cómo una mujer encontró a Víctor y lo sacó del coche antes de que explotara. «Me salvó la vida». «¿Quién es ella?», preguntó Víctor con urgencia. Lucas negó con la cabeza. Desafortunadamente, nadie obtuvo información detallada. Se fue antes de que la policía pudiera hablar con ella. Los informes indican que era una mujer joven, probablemente humilde, con un carrito de reciclaje que había dejado atrás. Víctor frunció el ceño, con una mezcla de gratitud y curiosidad llenando sus pensamientos. Cerró los ojos, intentando recordar el rostro que vio esa noche. Era una imagen vaga, pero algo en sus ojos parecía grabado en su memoria. «Lucas, necesito encontrarla. Quiero agradecerle personalmente. Usa los recursos que sean necesarios». Lucas dudó un momento. «Claro, señor». «¿Pero cree que quiere que la encuentren?». «Eso no importa», respondió Víctor con determinación. «Me salvó la vida. No es una deuda que pueda ignorar». Mientras Víctor descansaba, Lucas puso a trabajar los contactos y recursos de la empresa. En tan solo unos días aprendió lo básico sobre Alice, una mujer trabajadora, madre soltera,
que apoyaba a su hija Luna recolectando materiales reciclables. La información conmovió a Lucas, pero cuando le contó los detalles a Víctor, vio el verdadero impacto que tuvo en su jefe. «Tiene una hija», murmuró Víctor pensativo. «Lucas, contrátala. No importa en qué posición ni qué se necesite. Quiero ayudarla sin que sepa que es por mí». Lucas arqueó una ceja, intrigado. ¿Y si dice que no? Alguien como ella podría sospechar algo tan repentino. Víctor sonrió con una mezcla de astucia y sinceridad. «Eres creativa. Encuentra la manera de hacer la oferta irresistible, pero asegúrate de que no sepa que estoy detrás». Al otro lado de la ciudad, Alice comenzaba el día con el mismo objetivo de siempre, asegurarse de que Luna tuviera comida en la mesa, vestida con ropa sencilla y cómoda. Organizó los materiales reciclables que había recogido el día anterior. A pesar de los desafíos, su determinación nunca flaqueó. Al dejar a Luna en la pequeña guardería comunitaria, Alice apenas tuvo tiempo de procesar la inesperada llegada de un hombre bien vestido que se presentó como empleado de una importante empresa. Alice Moreira, le preguntó con una sonrisa formal. «Me llamo Renato y trabajo en recursos humanos en Corporativa Bravati. Estamos ampliando nuestro equipo y descubrimos tu perfil a través de uno de nuestros programas de capacitación comunitaria. Nos gustaría invitarte a una entrevista». Alice frunció el ceño, confundida. «¿Entrenamiento? Creo que te equivocas. Nunca he participado en algo así». Renato seguía sonriendo, disimulando su inquietud. «Debe ser un disco viejo, pero en cualquier caso, el puesto es tuyo si te interesa. Implica tareas administrativas sencillas, no se requiere experiencia previa. Ofrecemos capacitación y beneficios como seguro médico y apoyo para el cuidado infantil». Alice abrió los ojos como platos. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Aún así, dudó, insegura de salir tanto de su zona de confort. «No sé. Nunca he trabajado en una oficina», admitió. Al percibir su duda, Renato insistió con suavidad. «Piense en el futuro de su hija, señorita Moreira. Esta podría ser una oportunidad para cambiarlo todo». Esas palabras le conmovieron. Alice miró a Luna, que jugaba con otros niños en el patio de recreo de la guardería, y sintió un atisbo de esperanza. Quizás era hora de arriesgarse. «De acuerdo, lo acepto», respondió finalmente. «Pero solo porque parece algo que podría ayudar a mi hija». Renato asintió, satisfecho. «Excelente. Empezarás el próximo lunes. Recibirás todos los detalles e instrucciones en tu dirección». Alice regresó a casa con una mezcla de ansiedad y alivio. Mientras pensaba en la nueva oportunidad, no tenía ni idea de que su nuevo trabajo estaba directamente relacionado con el hombre al que había salvado aquella noche lluviosa. En el hospital, Víctor escuchaba con interés las actualizaciones de Lucas. Al enterarse de que Alice había aceptado la oferta, una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. Se preguntó cómo sería su vida a partir de ahora y juró en silencio recompensarla por lo que había hecho por él. Lucas, mientras tanto, no pudo evitar notar el cambio en su jefe. La gratitud de Víctor parecía haberse profundizado. Aún así, se mantuvo profesional. «Y ahora, señor, ¿cuál es el siguiente paso?». Víctor miró por la ventana, el horizonte de la ciudad reflejaba su determinación. «Deja que las cosas avancen con naturalidad. Se merece la oportunidad de crecer sin sentirse observada, pero quiero estar al tanto de cómo está. Y, por supuesto, que todo sea confidencial». Al ponerse el sol, comenzó un nuevo viaje para Alice y Víctor. Dos vidas que se habían cruzado por casualidad estaban destinadas a entrelazarse aún más. Una soleada mañana de lunes, Alice se ajustó el sencillo vestido que había elegido para su primer día de trabajo. Su corazón se aceleró al mirarse en el pequeño y desgastado espejo. No estaba acostumbrada a la ropa formal ni al ambiente en el que estaba a punto de entrar, pero algo en su interior insistía en creer que este podría ser el comienzo de una nueva etapa para ella y Luna. Después de dejar a su hija en la guardería, Alice se dirigió a la dirección de la empresa, con una pequeña bolsa con sus documentos y una libreta para tomar notas. Al llegar frente al imponente edificio de Corporativa Bravati, se quedó paralizada por un instante. El reluciente cristal, la majestuosa altura del edificio y la gente elegante que entraba y salía la hacían sentir fuera de lugar. «¿Puedes con esto?»,
Alice, murmuró para sí misma antes de entrar. Al cruzar las puertas giratorias, la recibió un ambiente lujoso y animado. El suelo de mármol relucía bajo los zapatos de los ejecutivos, y las recepcionistas lucían impecables con sus trajes. Nerviosa, se acercó a la recepción. Buenos días. Me llamo Alice Morera. Tengo una reunión programada. La recepcionista sonrió, escribiendo rápidamente en la computadora. Ah, sí, señorita Morera. El señor Renato la espera en el 5º piso. Puedes usar el ascensor a tu derecha. Alice le dio las gracias y entró, observando cómo subían los números en el panel iluminado. Cada piso parecía acercarla a algo desconocido e intimidante. Cuando se abrieron las puertas del 5º piso, Renato ya la estaba esperando. Señorita Morera, bienvenida a nuestro equipo, la saludó con entusiasmo. Renato condujo a Alice por un pasillo hasta una sala de entrenamiento. Allí, la presentaron a otros empleados nuevos y le dieron instrucciones básicas sobre su puesto. Al principio, parecía sencillo, organizar documentos, escanear archivos y brindar apoyo administrativo a un pequeño departamento. A pesar de su falta de experiencia, Alice escuchó atentamente las explicaciones y preguntó siempre que fue necesario, decidida a dar lo mejor de sí. Juguemos a un juego con quienes solo leen los comentarios. Escriban pastelito en los comentarios. Solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Ahora, sigamos con la historia. Mientras Alice aprendía los primeros pasos de su nueva rutina, Víctor observaba todo a distancia, sin que ella lo supiera. Lucas lo mantenía al tanto de su progreso, compartiendo detalles sutiles que lo hacían sonreír. Parece que le va bien. No hay duda de que es muy dedicada, dijo Lucas al entregarle los informes. Víctor leyó las notas con interés. Saber que Alice estaba encontrando su lugar allí lo llenaba de satisfacción, pero también le provocaba una extraña inquietud. Quería verla en persona, observar cómo se adaptaba, pero sabía que era demasiado arriesgado en ese momento. Que siguiera a ese ritmo. No quiero interferir, respondió Víctor, aunque tenía la mente dividida. En los días siguientes, Alice empezó a sentirse más cómoda en su nuevo puesto. El trabajo era repetitivo, pero lo hacía con dedicación. Además, el salario le alcanzaba para asegurar a Luna mejor comida y ropa nueva. Por primera vez en años, Alice no tenía que preocuparse por contar cada centavo antes de ir al mercado. Una tarde, mientras revisaba una pila de documentos, se le acercó una compañera de trabajo, Mariana, y se sentó a su lado. Hola Alice, ¿verdad? Soy Mariana. Me di cuenta de que eres nueva aquí, dijo con una sonrisa amable. Alice le devolvió la sonrisa. Sí, acabo de empezar, todavía me estoy acostumbrando a todo. No te preocupes. La mayoría empezamos igual. Con el tiempo, todo se vuelve más fácil, y si necesitas ayuda, no dudes en pedírmela, ofreció Mariana, con sincera amabilidad. La interacción hizo que Alice se sintiera más a gusto. Empezó a hacer pequeñas amistades en el trabajo, lo que hizo que sus días fueran menos solitarios y la ayudó a sentirse parte de algo más grande. Sin embargo, aún no tenía ni idea de que el dueño de la empresa seguía de cerca su viaje. Víctor, mientras tanto, estaba a punto de salir del hospital tras semanas de recuperación. Acompañado por Lucas, caminaba por los pasillos con un bastón como apoyo. Aunque su mejoría era evidente, aún conservaba las cicatrices del accidente. Por fin libre de aquí, dijo Víctor, respirando hondo al salir del hospital. Ahora es hora de volver al trabajo. Lucas asintió, pero no pudo evitar notar la mirada distante de Víctor. Sabía que su jefe estaba deseando volver a ver a Alice, aunque no lo admitiera. ¿Estás seguro de que estás listo para esto?, preguntó Lucas mientras lo ayudaba a subir al coche. Víctor simplemente sonrió. Hay mucho trabajo por hacer, y algo me dice que es el momento adecuado. En la oficina, Alice seguía concentrada en sus tareas, sin saber que el regreso de Víctor estaba a punto de cambiar el curso de las cosas. Tras semanas de silencio, el ascensor del edificio principal se abrió y Víctor entró en el vestíbulo de la empresa. Los empleados, sorprendidos por su presencia, lo saludaron respetuosamente mientras se dirigía a su piso. Alice, que regresaba de un breve descanso, no esperaba encontrarse con nadie en ese momento. Pero al doblar la esquina, una figura que reconoció al instante captó su atención.
Estaba en el vestíbulo, impecablemente vestido, pero con un ligero rastro de cansancio en la expresión. Su corazón se aceleró. Era el hombre que había sacado del coche la noche del accidente. Pero ahora estaba allí, en un lugar que jamás imaginó. ¿Cómo era posible? Se quedó paralizada, viéndolo entrar en el ascensor y desaparecer tras las puertas. Por un instante, Alice sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Empezaron a surgir preguntas, pero ninguna parecía tener respuesta. Solo sabía que el hombre al que había salvado esa noche formaba parte, de alguna manera, del mundo donde ahora trabajaba. Alice pasó el resto del día intentando concentrarse en su trabajo, pero la imagen de Víctor persistía en su mente. Aún podía recordar vívidamente al hombre que había sacado del coche aquella noche lluviosa. Ahora estaba allí, en el mismo edificio, aparentemente al mando de todo. Las coincidencias eran difíciles de ignorar, pero dudaba en sacar conclusiones precipitadas. Mientras tecleaba datos en su escritorio, un torbellino de pensamientos se arremolinaba en su cabeza. ¿Por qué está aquí? ¿Podría ser realmente el hombre que salvé? Y, lo más importante, ¿me reconoce? Negando con la cabeza, Alice intentó disipar la confusión. Había trabajo que hacer y necesitaba concentrarse. En la oficina del piso de arriba, Víctor no podía dejar de pensar en Alice. Desde el momento en que la vio en el pasillo, una mezcla de sorpresa y alivio lo invadió. Ella estaba bien, progresando, tal como él esperaba. Sin embargo, Víctor sabía que no podía apresurar las cosas. Había un delicado equilibrio entre su gratitud y el posible impacto de revelarle la verdad. Lucas, llamó, hojeando un informe. Asegúrate de que no se entere, todavía no. Lucas dudó antes de responder. Por supuesto, señor. Pero si me permite la pregunta, ¿cuánto tiempo piensa mantener esto en secreto? Víctor se recostó en su silla, dejando escapar un suspiro. No mucho más. Pero se merece escucharlo en el momento oportuno, de una forma que le resulte comprensible. Hasta entonces, solo quiero observar. Asegurarme de que tenga todo lo que necesita. Lucas asintió, aunque su duda era evidente. Sabía que Víctor estaba en una cuerda floja, y un paso en falso podría complicarlo todo. Al día siguiente, Alice llegó al trabajo decidida a encontrar respuestas. Durante el almuerzo, apartó a Mariana, fingiendo indiferencia. Oye, ¿sabes quién manda aquí?, preguntó, intentando parecer despreocupada. Mariana abrió los ojos de par en par, sorprendida. ¿No lo sabes? Es Víctor Lacerda. Es dueño de Corporativa Bravati y de varias otras empresas. Dicen que casi muere en un accidente de coche hace unas semanas. Creo que volvió a la oficina ayer. ¿Por qué? Alice sintió un escalofrío. La confirmación le devolvió todas las preguntas que había intentado ignorar. Era él. ¿Pero por qué no lo había sabido antes? Y aún más desconcertante, ¿cómo había acabado en esta empresa sin saber quién estaba detrás? Ah, solo curiosidad, respondió rápidamente, disimulando su nerviosismo. Parece importante, rió Mariana. Decir que es importante es quedarse corto. Dicen que es uno de los hombres más ricos del país, y además muy reservado. Casi nadie puede hablar con él directamente. Alice sonrió cortésmente, pero sus pensamientos eran un torbellino. De vuelta en su escritorio, decidió investigar más a fondo. En los archivos, encontró documentos que describían la estructura de la empresa y sus proyectos recientes. Hojeando las páginas con cuidado, algo le llamó la atención. Un memorando interno que mencionaba su contratación. La nota era clara. Su contratación había sido aprobada directamente por el presidente. Alice se quedó paralizada. ¿Por qué el dueño de la empresa se involucraría en contratar a alguien como ella, sin cualificaciones ni experiencia? Más tarde ese mismo día, Alice se cruzó de nuevo con Víctor. Salía de una reunión con otros ejecutivos. Cuando sus miradas se cruzaron, se detuvo un momento, como si considerara decir algo. Pero en lugar de eso, Víctor simplemente asintió cortésmente antes de seguir caminando por el pasillo. Alice sintió una oleada de determinación. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. Al final del día, decidió enfrentarse a Lucas, quien siempre parecía estar cerca.
Al encontrarlo en el pasillo, Alice se acercó directamente. Lucas, necesito hablar contigo. Parecía sorprendido, pero asintió. Claro, Alice, ¿qué te pasa por la cabeza? Respiró hondo antes de continuar. ¿Por qué me contrataron en esta empresa? No me malinterpretes, pero no tiene sentido. No tenía experiencia y esta oportunidad surgió de la nada. Lucas dudó, confirmando las sospechas de Alice. ¿Sabía algo? Alice, yo. Empezó, pero se detuvo, eligiendo las palabras con cuidado. Te contrataron porque tu potencial era excepcional. ¿Mi potencial? Alice arqueó una ceja, escéptica. Esa no es la respuesta, Lucas. ¿Fue Víctor quien aprobó mi contratación? ¿Por qué? Lucas miró a su alrededor, asegurándose de que estuvieran solos. Sabía que estaba desobedeciendo las órdenes de Víctor, pero ya no podía evitar la verdad. Sí, fue él, pero no por la razón que te imaginas. Víctor se enteró de tu historia después del accidente. Alice retrocedió un paso, como si la hubieran golpeado. ¿Así que él sabía quién era yo desde el principio? ¿Sabía que lo salvé? Lucas asintió lentamente. No quería que lo supieras. Su intención nunca fue hacerte sentir en deuda. Solo quería devolverte algo de alguna manera. Alice sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo con firmeza. La mezcla de emociones era abrumadora, sorpresa, ira, gratitud y, sobre todo, confusión. No sabía si sentirse traicionada o conmovida por el gesto. Necesito hablar con él, declaró con voz firme. ¿Ahora? Lucas dudó de nuevo. No estoy seguro de si es buena idea. Lucas, por favor, merezco una explicación. A regañadientes, aceptó. Está bien, le diré que quieres hablar, pero por favor, cálmate. Nunca quiso hacerte daño. Alicia asintió, pero el torbellino en su mente no la dejaba calmarse. Lo único que sabía era que necesitaba confrontar a Víctor y comprender qué significaba todo esto. Alice caminó por el pasillo hacia la oficina de Víctor, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Cada paso parecía resonar en el silencio del suelo, y la duda la carcomía. ¿De verdad tenía buenas intenciones? ¿O era solo otra forma de que un rico se sintiera superior ayudando a alguien inferior? Antes de llamar a la puerta, se detuvo, respiró hondo e intentó ordenar sus ideas. Lucas, que la acompañaba, le dio una última advertencia. Recuerda, Alice, él no quería exponerte a esto. Sé justo. Alice asintió antes de tocar la puerta 2 veces. La voz grave de Víctor sonó desde el otro lado. Adelante. Empujó la puerta lentamente, y allí estaba él, sentado tras un escritorio impecablemente ordenado, con una expresión que mezclaba sorpresa y cautela. Sus ojos se clavaron en ella, reconociendo de inmediato que algo importante estaba a punto de suceder. Alice, dijo, poniéndose de pie. ¿A qué debo esta visita? Cerró la puerta tras ella, se cruzó de brazos y lo miró directamente. Decidió no perder el tiempo con charlas triviales. ¿Por qué estoy aquí, Víctor?, preguntó con voz firme. Él ladeó la cabeza, intrigado. ¿Qué quieres decir? Trabajas aquí, ¿verdad? ¿Sabes de qué hablo?, respondió ella, dando un paso al frente. Sé que aprobaste mi contratación. Sé que sabías quién era desde el principio. Quiero saber por qué. Víctor suspiró y se apoyó en el escritorio, cruzándose de brazos. Por un momento, pareció reflexionar sobre cómo explicarlo todo. Finalmente, empezó a hablar. Tienes razón, Alice. Sabía quién eras. Después del accidente, le pedí a Lucas que averiguara quién me había salvado. Cuando supe que eras tú, una mujer trabajadora, madre soltera que mantenía a su hija mientras trabajaba como coleccionista, me sentí en deuda. Me salvaste la vida, y eso no es algo que pudiera ignorar. Entonces, ¿tu solución fue contratarme? ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?, preguntó, con una mezcla de frustración y curiosidad. Porque no quería que pensaras que era caridad, respondió con sinceridad. No quería que te sintieras avergonzado ni inferior. Quería que tuvieras una verdadera oportunidad de cambiar tu vida, pero por tus propios méritos.
Alice guardó silencio unos segundos, procesando esas palabras. Una parte de ella quería creerle, pero otra parte aún se sentía incómoda con el hecho de que todo había sido planeado sin su conocimiento. No soy un caso de caridad, Víctor. He luchado toda mi vida para conseguirlo todo. No necesitaba que alguien rico decidiera salvarme. Víctor dio un paso adelante, su mirada más intensa. Nunca quise tratarte así, Alice. No fue eso lo que vi en ti esa noche. Vi a alguien fuerte, alguien que arriesgó su vida para salvar a una desconocida. Eso no es algo común, y siendo sincero, creo que soy yo quien debería estar agradecido. Sus palabras la sorprendieron. La sinceridad en su voz era casi palpable y la desarmó. Apartó la mirada un momento, intentando controlar las emociones que empezaban a desbordarla. Es que, no sé qué pensar de todo esto, admitió finalmente. Víctor se acercó, ahora a solo unos pasos. Entonces dame la oportunidad de demostrarte que tengo buenas intenciones. No intento cambiar quién eres, Alice. Solo quiero que veas que te mereces todo lo bueno que está pasando. Alice respiró hondo, todavía confundida, pero algo en su interior la tranquilizó. Quizás decía la verdad. Quizás sus intenciones eran realmente buenas. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo finalmente. Víctor asintió. Claro, tómate todo el tiempo que necesites, pero recuerda que nunca quise hacerte daño. Salió de la habitación sin decir una palabra más, dejando a Víctor solo con sus pensamientos. Sabía que había corrido un gran riesgo al revelar la verdad, pero también creía que era necesario. Había algo en Alice que lo impulsaba a querer ser mejor persona, y no quería perder la oportunidad de demostrarlo. En los días siguientes, Alice empezó a ver a Víctor de otra manera. No era el jefe frío y distante que había imaginado al principio. Durante las reuniones e interacciones en la oficina, notó cómo trataba a todos con respeto, sin rastro de arrogancia. Esta constatación la hizo reconsiderar sus primeras impresiones. Un día, mientras escribía documentos en su escritorio, Víctor pasó y se detuvo un momento. Alice, ¿puedo hablar contigo un momento?, le preguntó, con un tono más informal de lo habitual. Ella dudó, pero asintió. Por supuesto. Caminaron hacia una sala de conferencias vacía, donde él cerró la puerta antes de hablar. Sé que te pedí tiempo, pero hay algo que quiero mostrarte. Algo que podría ayudarte a entender por qué me siento así. Víctor metió la mano en el bolsillo, sacó una cajita de terciopelo y se la entregó a Alice. Confundida, la abrió y encontró una medalla sencilla pero desgastada con las palabras, valor y sacrificio, grabadas. ¿Qué es esto?, preguntó, mirándolo. Era de mi padre, explicó Víctor con la voz cargada de emoción. Era bombero. Dedicó su vida a salvar a otros, pero murió durante un rescate cuando yo era niño. En cierto modo, creo que siempre he buscado ese tipo de valentía en las personas que me rodean. Cuando apareciste esa noche y arriesgaste tu vida por mí, me recordó a él. Por eso me siento tan conectado contigo. Alice guardó silencio, invadida por una oleada de empatía. Por primera vez, vio a Víctor como un ser humano, con sus propias cargas emocionales y cicatrices. La medalla en su mano pesaba más de lo que realmente pesaba. No lo sabía, dijo finalmente. Porque nunca se lo he dicho a nadie, respondió con una sonrisa triste. Pero pensé que merecía saberlo. El momento fue interrumpido por una llamada al teléfono de Víctor. Se disculpó y salió a abrir, dejando a Alice sola en la habitación. Volvió a mirar la medalla, sintiendo una conexión inesperada con su historia. Quizás pensó que Víctor no era solo un hombre rico que intentaba enmendar sus errores, sino alguien que realmente entendía lo que significaba sacrificarse por los demás. Alice regresó a su escritorio con la medalla aún en la mano. El gesto de Víctor permaneció en su memoria, vívido e inesperado. En toda su vida, nadie había reconocido realmente sus esfuerzos, salvo Luna. Y ahora, allí estaba un hombre como Víctor, que no solo reconocía lo que había hecho, sino que revelaba una faceta vulnerable que la conmovía profundamente. Mientras organizaba unos documentos, pensó en Luna. Su pequeña, sonriendo, jugando, felizmente ajena a las complejidades que rodeaban la vida de su madre. Y eso era bueno. Era por Luna que Alice se despertaba cada día, se enfrentaba a lo desconocido y seguía adelante.
Quizás este nuevo capítulo en la empresa era una oportunidad para darle a Luna un futuro que Alice nunca tuvo. Pasaron los días, y Alice empezó a sentirse más cómoda con la idea de trabajar allí, sobre todo después de su conversación con Víctor. Parecía sincero. Y aunque todavía había una delgada línea entre la gratitud y la incomodidad, algo más comenzaba a surgir. Curiosidad. ¿Quién era Víctor más allá de su riqueza y poder? ¿Por qué parecía preocuparse tanto por ella y Luna? Esa curiosidad aumentó a medida que Víctor empezó a aparecer con más frecuencia en el piso donde trabajaba Alice. Aunque mantenía un porte profesional, sus miradas intercambiadas y sus breves encuentros estaban cargados de significado. Una tarde particularmente ajetreada, la sorprendió deteniéndose en su escritorio con una cálida sonrisa. Alice, ¿cómo te sientes?, preguntó, inclinándose ligeramente para mantener la conversación discreta. Levantó la vista, sorprendida, pero respondió con sinceridad. Creo que lo estoy haciendo bien. Todavía me siento un poco fuera de lugar, pero... Estoy aprendiendo, asintió Víctor, complacido. Estás haciendo un trabajo excelente, y si necesitas cualquier cosa, lo que sea, mi puerta siempre está abierta. Alice le dio las gracias con una sonrisa tímida. Mientras se alejaba, se dio cuenta de que su presencia hacía que la oficina se sintiera más ligera y menos intimidante. Durante el fin de semana, Alice llevó a Luna al parque. Fue uno de esos raros momentos en los que pudo relajarse y simplemente disfrutar de la compañía de su hija. Luna, llena de energía, corría de un extremo a otro del parque, subiendo por toboganes y recogiendo flores del césped. Mientras observaba a Luna, Alice se sorprendió al ver a Víctor, que caminaba por el parque con un café en la mano. Parecía más relajado, sin su traje y corbata habituales. Al verla, sonrió y se acercó. Alice, qué casualidad verte aquí, dijo, señalando a Luna, que corría hacia ellos. Y esta debe ser la famosa Luna. Luna se detuvo junto a su madre, curiosa por la desconocida. Alice sonrió, un poco avergonzada, pero los presentó. Luna, él es el señor Víctor. Es mi jefe. Víctor se arrodilló para ponerse a la altura de la chica y le extendió la mano amistosamente. Hola, Luna. Un placer conocerte. La niña le estrechó la mano con una sonrisa tímida, pero sus ojos brillaban de curiosidad. ¿Te gusta el helado?, preguntó inesperadamente. Víctor se rió. Me encanta. ¿Y a ti? Luna asintió con entusiasmo. Mi mamá promete comprarme algunos si me porto bien. Alice soltó una risa nerviosa, pero Víctor parecía encantado. Se levantó y la miró. ¿Puedo acompañarte? Creo que un paseo me sentaría bien, dijo. Alice dudó, pero finalmente accedió. Los tres pasaron la siguiente hora caminando por el parque, charlando de temas triviales y riéndose de las travesuras de Luna. Para Alice, fue un momento extraño pero reconfortante. Por primera vez, vio a Víctor fuera del trabajo, y le pareció normal, humano. La semana siguiente, Víctor encontró una excusa para hablar con Alice más a menudo. La invitó a unirse a un pequeño proyecto interno, lo que significaba que pasarían más tiempo juntos. Aunque Alice se mostró cautelosa, aceptó, reconociendo que la oportunidad podría ser importante para su crecimiento en la empresa. Durante las reuniones, Víctor la trató con respeto y valoró sus opiniones. Alice empezó a comprender que él no solo estaba interesado en ayudar, sino que realmente creía en ella. Esto la animó a esforzarse aún más y su confianza empezó a crecer. Un día, mientras revisaban un informe juntos, Víctor mencionó algo que sorprendió a Alice. Sabes, Alice, a veces pienso en qué habría pasado si no hubieras estado en esa esquina esa noche. Es extraño pensar en cómo una decisión tuya cambió mi vida por completo. Hizo una pausa, mirándolo. Supongo que el destino tiene una forma curiosa de conectar a las personas, ¿no? Dijo, algo incómoda. Víctor sonrió. Sí, lo hace, y sinceramente, te lo agradezco. Alice apartó la mirada, sintiendo que se sonrojaba. Había algo en su voz, en su mirada, que la inquietaba. Nunca antes había experimentado ese tipo de atención, sobre todo de alguien como él. Lo que Alice no sabía era que Víctor también luchaba con sus propios sentimientos. Al principio, solo quería recompensarla por lo que había hecho por él.
Pero con el tiempo, empezó a admirar su fuerza, su determinación y sobre todo, su dedicación como madre. Sabía que estaba cruzando la línea entre la gratitud y algo más, pero no podía evitarlo. Una noche, mientras reflexionaba sobre los últimos meses, Víctor le confesó a Lucas: no puedo ignorar esto. Lucas, Alice es diferente. No se parece a nadie que haya conocido. Lucas, siempre el consejero cauteloso, lo miró con expresión preocupada. Tenga cuidado, señor. Los sentimientos pueden complicar las cosas. Víctor suspiró. Lo sé, pero es demasiado tarde para echarse atrás. A la mañana siguiente, Víctor encontró a Luna en la guardería donde Alice la dejaba a diario. Había ido allí a propósito, decidido a comprender mejor el mundo de Alice. Al verlo, Luna lo saludó con alegría. Señor Víctor, mi mamá dice que es usted amable. Se rió y se arrodilló para hablar con ella. Su mamá es una mujer increíble. Tienes mucha suerte de tenerla. Luna sonrió y abrazó a su osito de peluche. Siempre me dice que soy lo más importante en su vida. Víctor sintió un nudo en la garganta. De repente comprendió por qué Alice era tan fuerte. No vivía solo para sí misma. Todo lo que hacía era por Luna, y eso hacía que él la admirara aún más. Con el paso de los días, Alice empezó a notar que la presencia de Víctor se hacía cada vez más constante en su vida. Ya fuera en el trabajo o fuera de él, parecía encontrar la manera de estar cerca. Poco a poco, la incomodidad inicial dio paso a algo más complejo. Admiraba su amabilidad y cómo parecía comprender sus dificultades, pero temía que esta cercanía le creara expectativas que no sabía si podría cumplir. Una mañana, mientras organizaba su escritorio, Mariana se acercó con una sonrisa curiosa. Alice, tú y el jefe parecen estar muy unidos últimamente, comentó con indiferencia. Alice hizo una pausa, intentando disimular la incomodidad que le causó la observación. No es así. Solo me está ayudando con el proyecto en el que estamos trabajando. Eso es todo, respondió ella, volviéndose para organizar los papeles. Mariana permaneció callada, pero su expresión denotaba que no estaba del todo convencida. Si tú lo dices, pero sinceramente, creo que le gustas. Y si es cierto, ¿quién podría culparlo? Eres increíble, rió Alice nerviosa, pero las palabras de Mariana le rondaban la cabeza. ¿Le gustaba a Víctor? La posibilidad la inquietaba, pero lo descartó y se concentró en sus responsabilidades. Más tarde ese mismo día, llamaron a Alice a la oficina de Víctor para revisar el progreso del proyecto. Él estaba sentado en su escritorio, revisando algunos informes, pero al verla entrar, la saludó con una cálida sonrisa. Alice, me alegra que estés aquí. Por favor, tome asiento, dijo, señalando la silla frente a él. Ella se sentó, con la postura erguida y la mirada fija en los documentos que tenía delante. Durante la reunión, Víctor estuvo atento, elogiando sus ideas y ofreciendo sugerencias. Pero en un momento dado, dejó de centrarse en el trabajo. Alice, ¿puedo preguntarte algo?, dijo, con un tono más personal. Ella lo miró sorprendida. Claro. ¿Cómo lo haces?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Trabajar tan duro, cuidar de Luna y aún así encontrar la fuerza para seguir adelante cada día? La pregunta pilló a Alice desprevenida. Nadie había mostrado nunca un interés real en comprender sus dificultades. No tengo muchas opciones, Víctor. Cuando eres madre, todo lo que haces es por tu hijo. Luna es mi fuerza, mi razón para seguir adelante, respondió, intentando disimular la emoción en su voz. Víctor asintió, visiblemente conmovido por su respuesta. Eso es algo que admiro profundamente de ti, Alice. Tu valentía y determinación son verdaderamente inspiradoras. Alice apartó la mirada, sintiéndose expuesta. ¿Por qué decía esas cosas? ¿Y por qué le aceleraban el corazón? En los días siguientes, Alice intentó distanciarse de Víctor, temiendo que su creciente cercanía pudiera causar problemas. Pero evitar a Víctor resultó ser más difícil de lo que esperaba. Siempre parecía encontrar la manera de iniciar una conversación, ya fuera en el pasillo, durante el almuerzo o al final del día. A pesar de ello, algo en su interior se sentía incómodo. Había una parte de su historia que Alice nunca había compartido,
ni siquiera con Víctor. El pasado con el padre de Luna era un capítulo doloroso que prefería dejar enterrado. Ahora, con estas emociones confusas aflorando, le preocupaba que este secreto se convirtiera en una barrera entre ellos. Con el paso de los días, Alice empezó a sentir la fuerza de la conexión que se estaba formando entre ella y Víctor. Juguemos un pequeño juego con quienes solo leen los comentarios. Escriban chocolate en los comentarios. Solo quienes hayan leído hasta aquí lo entenderán. Volviendo a la historia, un viernes por la tarde, mientras Alice regresaba de comer, Mariana apareció de nuevo. Pero esta vez, su comentario fue más agudo. ¿Sabes, Alice? La gente está empezando a hablar. Esta atención especial que te da Víctor no parece muy profesional. Mariana sonrió con picardía. Alice se detuvo, sorprendida por el comentario. ¿Gente? ¿Quién? Oh, corren rumores. Ya sabes cómo es. Algunos creen que te estás aprovechando de la situación. Al fin y al cabo, nunca antes había mostrado tanto interés por nadie, añadió Mariana. Alice sintió una oleada de nervios. Sabía que Víctor no había hecho nada inapropiado. Pero las palabras de Mariana despertaron un miedo que intentaba ignorar. ¿Qué pensaban los demás de ella? Al final del día, Alice decidió evitar a Víctor. En lugar de tomar el ascensor como siempre, usó las escaleras. Al llegar a la planta baja, se topó con Lucas, quien parecía estar esperándola. Alice, Víctor me pidió que te llamara. ¿Quiere hablar del proyecto? Dudó, sintiendo una tensión inexplicable. Dile que hablaré con él el lunes. Llego tarde a recoger a Luna. Lucas frunció el ceño, pero no insistió. Se dio cuenta de que algo andaba mal. Esa noche, Alice estaba en casa preparando la cena mientras Luna, llena de energía, se ponía a dibujar en la mesa de la cocina. En el papel, Luna garabateó algo que llamó la atención de Alice. Una foto de 3 personas tomadas de la mano. ¿Quién es, Luna?, preguntó Alice, señalando a la tercera figura a su lado. Luna sonrió con inocencia. Es el señor Víctor. Siempre nos sonríe, y creo que le caes bien, mami. Alice se quedó paralizada un momento, mirando el dibujo. La simplicidad de las palabras de Luna lo complicó todo. ¿Cómo podía explicarle a su hija que Víctor era solo su jefe, cuando incluso Luna parecía presentir algo más? A la mañana siguiente, Alice decidió que necesitaba confrontar los rumores y su creciente conexión con Víctor antes de que las cosas se descontrolaran. Llegó temprano a la oficina y se dirigió directamente a su puerta. Ella llamó a la puerta, y su breve respuesta llegó desde adentro. «¿Pase?» Víctor pareció sorprendido de verla allí tan temprano, pero su expresión pronto se suavizó. «Alice, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarte?» Alice se sentó frente a él, cruzándose de brazos. «Necesito hablar de algo importante, algo que empieza a preocuparme». Frunció el ceño, con expresión confusa. «Por supuesto. Adelante». Respiró hondo antes de continuar. «La gente habla de nosotros, de la atención que me has estado brindando. Insinúan que solo estoy aquí para protegerte». Víctor guardó silencio un momento, asimilando con claridad lo que acababa de oír. Finalmente, habló con firmeza. «Alice, ¿quién dice esto?» «No importa quién. La cuestión es que, si se dicen estas cosas, significa que algo anda mal», respondió ella, intentando controlar el tono. «Y, siendo sincera, empiezo a pensar que tal vez dejé que las cosas se me fueran de las manos». Víctor negó con la cabeza, visiblemente molesto. «Alice, eso es ridículo. El hecho de que valore tu trabajo o te respete no debería ser motivo de chismes. Esta gente está equivocada y no toleraré este tipo de comportamiento en mi empresa». «Pero está pasando, Víctor», replicó ella con más seriedad. «Y necesito pensar en lo mejor para mí y para mi hija». Víctor se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en ella. «Alice, si sugieres que deberías distanciarte por lo que dicen los demás, necesito pedirte que lo reconsideres. Te has ganado tu lugar aquí. Lo que digan los demás no importa». Alice apartó la mirada, luchando contra la confusión que sentía. Había algo en su voz, en la intensidad de su mirada, que la hacía querer creerle.
Pero sabía que el mundo no siempre era justo, y que los rumores podían fácilmente volverse más destructivos. No quiero que mi presencia aquí te haga daño ni afecte mi vida fuera del trabajo, dijo finalmente. Víctor se recostó en su silla y respiró hondo. Lo entiendo, pero Alice, quiero que sepas que cuentas con mi apoyo. Siempre. Me encargaré de estos rumores y me aseguraré de que nada afecte tu posición aquí. Ella asintió, pero la incertidumbre aún flotaba en el aire. Durante los días siguientes, Víctor tomó medidas para acallar los rumores. Llamó a Mariana y a otros empleados a una reunión privada, dejando claro que no se tolerarían los chismes en la empresa. Pero a pesar de esto, Alice aún sentía el peso de las palabras que había escuchado. Una noche, mientras acostaba a Luna, Alice reflexionó sobre todo lo sucedido. Víctor siempre parecía estar de su lado, pero ¿era eso realmente lo que ella quería? Se había convertido en una figura importante en su vida, pero la duda sobre el impacto de esta cercanía seguía creciendo. Víctor, por otro lado, estaba igual de inquieto. Sabía que la situación había conmocionado a Alice y lo frustraba. No podía entender cómo algo tan genuino como su admiración por ella podía ser transformado en algo tan negativo por otros. ¿Estaba presionando demasiado? Los días transcurrían lentamente para Alice. Aunque Víctor había intentado contener los rumores, aún sentía las miradas y los susurros en la oficina. En el fondo, sabía que el problema no eran solo los chismes. Había algo más grave que la inquietaba. La barrera invisible que su propio pasado había creado. El secreto que guardaba. Esa noche, mientras terminaba de lavar los platos, Alice se detuvo a observar a Luna, que dormía profundamente en el sofá. Su hija lo era todo para ella, pero también era la razón de sus decisiones cautelosas y de su resistencia a dejar que otros se acercaran demasiado. Alice sabía que no podía ignorar las señales de que Víctor quería algo más que ayudarla, pero había algo que él aún desconocía sobre ella. Algo que podría cambiarlo todo. A la mañana siguiente, Alice decidió que necesitaba desconectar de la tensión de la oficina. Se tomó el día libre y llevó a Luna a visitar un parque cercano, donde solía ir antes de empezar a trabajar en la empresa de Víctor. El lugar tenía un significado especial. Fue allí donde Alice tomó algunas de las decisiones más difíciles de su vida. Mientras Luna jugaba en los columpios, Alice se sentó en un banco, absorta en sus pensamientos. Víctor, en cambio, sintió la ausencia de Alice en el trabajo. Se había acostumbrado a verla a diario, a oírla, y ahora sentía que algo andaba mal. Intentó concentrarse en sus responsabilidades, pero la inquietud no lo abandonaba. Finalmente, decidió llamar a Lucas. Averigua dónde está Alice, ordenó sin preámbulos. Quiero asegurarme de que esté bien. Lucas dudó un momento, pero obedeció. Unas horas después, Víctor tuvo la respuesta. Alice estaba en el parque con Luna. Sin pensarlo dos veces, salió de la oficina y condujo directo allí. Al llegar, aparcó el coche y vio a Alice sentada sola en un banco. Parecía distraída, viendo jugar a Luna. Por un momento, Víctor dudó. ¿Estaba invadiendo su espacio? Finalmente, se acercó con cuidado, intentando no asustarla. Alice notó su presencia antes de que dijera nada. Al girarse, su rostro reflejaba sorpresa, pero también agotamiento. «Víctor, ¿qué haces aquí?», preguntó, intentando disimular la tensión en su voz. Estaba preocupado. «No fuiste a trabajar y, bueno, quería asegurarme de que estuvieras bien», respondió con sinceridad. Alice suspiró, apartando la mirada. Solo necesitaba un poco de tiempo. Estaban pasando muchas cosas y quería despejar la mente. Víctor se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero con la mirada fija en ella. «Alice, si puedo ayudarte en algo, sabes que estoy aquí». Se rió, pero sin humor. «Eso es lo que me asusta, Víctor. Siempre estás ahí, queriendo ayudar, intentando arreglarlo todo. Pero la vida no siempre es tan sencilla». Frunció el ceño, desconcertado. «¿Qué quieres decir con eso?». Alice guardó silencio unos instantes antes de decidirse a hablar. «Hay cosas de mí que no sabes, cosas que he guardado en el pasado porque así es más fácil». Víctor se inclinó ligeramente, intrigado. «Alice, sea lo que sea, no tienes que cargar con ello sola. Quiero entenderlo».
Ella lo miró, viendo la sinceridad en sus ojos. Finalmente, respiró hondo y empezó a compartir. El padre de Luna no era el hombre que esperaba. Cuando me enteré de que estaba embarazada, él desapareció, dijo que no quería una familia, que eso arruinaría su vida. Así que tuve que seguir adelante sola. Embarazada, no pude encontrar trabajo, así que no tuve otra opción. Recogí materiales reciclables para venderlos, solo para poder vivir y darle de comer a Luna. No fue fácil, Víctor, pero construí una vida para ella y para mí. A Víctor se le encogió el pecho al asimilar sus palabras. Podía ver el dolor en los ojos de Alice, la fuerza que tuvo que reunir para superarlo todo. Ahora entendía por qué era tan protectora y cautelosa. Lo siento mucho, Alice. No me imagino lo difícil que debió ser para ti. Pero si puedo decir algo, creo que hiciste lo correcto. Le diste a Luna un hogar, amor, y eso vale más que cualquier otra cosa. Alice sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No quería parecer vulnerable, aunque una parte de ella anhelaba soltarse. Por eso no puedo permitirme cometer errores, Víctor. Todo lo que hago es por ella. No puedo arriesgarme a que algo o alguien perturbe nuestras vidas. Víctor asintió, comprensivo. Lo entiendo. Pero Alice, quiero que sepas que no estoy aquí para interrumpir nada. Estoy aquí porque te admiro, porque creo en ti. ¿Y por qué? Bueno, creo que Luna y tú son mucho más especiales de lo que creen. Alice apartó la mirada, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Era difícil oír esas palabras, pero algo en su voz las hacía parecer ciertas. Luna corrió hacia ellos, sosteniendo una flor que había cogido. Mira, mami, esto es para ti. Alice sonrió, tomando la flor. Gracias, mi amor. Luna miró a Víctor. ¿Te gusta mi mami, verdad? Los ojos de Alice se abrieron de par en par ante la pregunta directa de su hija. Víctor se rió y se arrodilló para hablar con Luna. Me gusta mucho tu mamá, Luna. Es una persona increíble. Alice se sonrojó, sin saber qué decir. Pero antes de que pudiera responder, Luna la tomó de la mano y la jaló para que se uniera a la obra. Víctor los observaba, sintiendo una extraña sensación de paz. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba listo para luchar por el espacio que comenzaba a ocupar en sus vidas. Los días posteriores a la conversación en el parque trajeron un cambio sutil para Alice. Aunque aún dudaba en dejar entrar a Víctor, sintió algo diferente en él. No hizo promesas vacías ni intentó presionarla. Al contrario, sus acciones hablaban por sí solas. Estuvo presente, pero siempre respetó los límites que ella establecía. En el trabajo, Víctor parecía más distante y público, manteniendo su profesionalismo para evitar más chismes. Sin embargo, Alice notaba los pequeños gestos. Siempre encontraba una forma discreta de preguntar por Luna u ofrecer ayuda con proyectos complejos. Estos breves pero significativos momentos sembraron la duda en Alice. ¿Podría ser realmente diferente de los otros hombres que la habían decepcionado? Un fin de semana, Víctor decidió hacer algo especial por Luna. Llamó a Alice, algo que rara vez hacía fuera del trabajo, y le preguntó si podía llevarla a dar un paseo. La vacilación de Alice era evidente en su voz. Víctor, sabes que no suelo dejar que Luna salga con nadie más que conmigo. Lo entiendo, Alice. No quiero que te sientas presionado. Piensa en esto como una forma de agradecerte por haberme recibido en tu vida, aunque sea un poquito. Puedes acompañarnos si lo prefieres. Alice guardó silencio unos segundos, considerando la oferta. Finalmente, aceptó, pero con una condición: si Luna quiere ir, yo iré con ella. No quiero que sienta que la estoy forzando. Víctor aceptó con gusto, y al día siguiente los tres se encontraron en un parque temático de la ciudad. Luna estaba emocionada de ver las atracciones, y su entusiasmo contagió a Alice. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió relajarse y disfrutar del momento. Durante la salida, Víctor mostró una faceta de sí mismo que Alice aún no había visto. Se rió con franqueza, ayudó a Luna a elegir atracciones e incluso intentó convencerla de subirse a una montaña rusa. Cuando Luna se cansó, los tres se sentaron bajo un árbol a compartir un helado. Tiene tu fuerza, comentó Víctor, mirando a Luna. Se le nota en los ojos.
Has hecho un trabajo increíble, Alice. Alice se sonrojó ante el cumplido. Hago lo que puedo. A veces siento que no es suficiente, pero a Luna no parece importarle. Solo quiere que esté cerca. Y eso es lo que importa. Ella sabe que la amas. Más que a nada, dijo Víctor con un tono lleno de admiración. Por un instante, los ojos de Alice se encontraron con los suyos y sintió un calor en el pecho. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Parecía comprender de verdad lo que significaba luchar por alguien, poner a alguien por encima de uno mismo. Al día siguiente, de vuelta en el trabajo, Alice encontró una pequeña sorpresa en su escritorio. Una planta en una maceta decorada con una tarjeta sencilla que decía, para recordarte que las cosas más fuertes crecen en los lugares más inesperados. Víctor sostuvo la maceta en sus manos, con una sonrisa involuntaria dibujándose en su rostro. El gesto fue pequeño, pero lleno de significado. Mariana, al pasar por el pasillo, notó la sonrisa y no pudo resistirse a comentar. Parece que alguien tiene un admirador, dijo, bromeando. Alice solo rió, pero algo en su interior empezó a cambiar. Quizás Víctor realmente era diferente. Quizás merecía una oportunidad. Más tarde esa semana, Alice decidió corresponderle el gesto de alguna manera. Pasó la noche haciendo galletas caseras con Luna y al día siguiente llevó una cajita a la oficina de Víctor. Cuando ella entró, él levantó la vista, sorprendido. Esto es para ti, dijo, dejando la caja en su escritorio. Luna y yo los hicimos. Insistió en que te gustarían. Víctor abrió la caja y sonrió al ver las galletas cuidadosamente decoradas. Tomó una y le dio un mordisco, con una expresión de clara satisfacción. Perfecto. Gracias, Alice. Y dile a Luna que tiene talento. Alice se rió, sintiéndose extrañamente tranquila. Por primera vez, no hubo tensión ni incomodidad entre ellos. Solo un momento sencillo y sincero. La cercanía perduró durante semanas. Víctor empezó a invitar a Alice y Luna a pequeñas actividades, como almuerzos familiares o visitas al zoológico. Luna, con su energía contagiosa, parecía disfrutar de la presencia de Víctor. Y Alice no podía negar que él empezaba a ocupar un lugar importante en sus vidas. Pero a pesar de esto, Alice seguía teniendo miedo. Miedo de abrir su corazón y decepcionarse otra vez. Miedo de que Víctor no comprendiera del todo lo que significaba estar con ella y Luna. Una noche, mientras acostaba a su hija, Alice reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida en los últimos meses. Quería creer que Víctor era diferente. ¿Pero y si no lo era? El fin de semana siguiente, Víctor organizó un evento en la empresa para celebrar el éxito de un proyecto reciente. Se aseguró de invitar a Alice y Luna, insistiendo en que sería una oportunidad para celebrar juntas. En el evento, Alice quedó impresionada con la organización y la facilidad con la que Víctor parecía controlarlo todo. Se acercó a ella por la noche y le ofreció un vaso de jugo. ¿Lo estás disfrutando?, preguntó sonriendo. Todo es increíble. ¿De verdad que sabes cómo impresionar a la gente?, respondió Alice, medio en broma. La única persona a la que quiero impresionar está aquí, dijo, mirándola fijamente. Alice sintió que se le calentaba la cara. Pero antes de que pudiera responder, apareció Luna, tomando la mano de Víctor y atrayéndolo a bailar. Víctor, riendo, siguió a Luna a la pista de baile, donde empezó a bailar exageradamente para hacerla reír. Alice observaba desde lejos, con una mezcla de alegría y miedo. Parecía tan genuino, pero aún había algo dentro de ella que se resistía. Esa noche, después del evento, Víctor acompañó a Alice y Luna a su auto. Antes de despedirse, se volvió hacia Alice, y con voz más seria, le dijo, Alice, sé que dudas de mí, de nosotros. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a esperar. No presionaré, pero estaré a tu lado todo el tiempo que necesites. Alice guardó silencio, conmovida por la sinceridad de sus palabras. Finalmente, respondió, gracias, Víctor. De verdad lo agradezco. Mientras se alejaba, Alice se dio cuenta de que quizá estaba empezando a confiar en él. ¿Pero sería suficiente esa confianza para abrirle el corazón de nuevo? El vínculo entre Alice, Luna y Víctor se fortalecía cada vez más. A pesar de sus reservas, Alice empezó a ver en Víctor algo que no había visto en mucho tiempo.
¿Estabilidad? Él estaba allí, presente, no solo para ayudarla, sino para construir algo genuino con ella y Luna. Sin embargo, una sombra de su pasado persistía, y sabía que debía afrontarla antes de seguir adelante. Una mañana tranquila en la oficina, mientras Alice revisaba informes, Lucas entró en la oficina de Víctor con expresión preocupada. Llevaba un sobre en la mano y lo dejó sobre el escritorio. Señor, acaba de llegar esto. Se trata de Alice. Víctor tomó el sobre con cuidado y empezó a leer. Su rostro pasó de la sorpresa a la preocupación. El documento era de un abogado que representaba al padre biológico de Luna. Había reaparecido, exigiendo derechos de visita. ¿Es en serio?, preguntó Víctor, mirando a Lucas. Muy. Parece que está dispuesto a llevar el caso a juicio si es necesario, respondió Lucas. Víctor sabía que esto podría destruir el progreso de Alice. Más aún, temía el impacto que tendría en Luna. Al final del día, Víctor decidió hablar con Alice. Esperó a que todos salieran de la oficina y se acercó a su escritorio. Alice, ¿podemos hablar?, preguntó, con un tono más serio de lo habitual. Ella asintió, curiosa por su expresión. Al llegar a su oficina, Víctor cerró la puerta y le entregó el sobre. Alice leyó el documento, palideciendo. No puede hacer esto, murmuró con voz temblorosa. Alice, no conozco todos los detalles, pero quiero ayudarte. Necesitas un abogado, alguien que luche a tu lado. Estoy aquí, dijo Víctor, intentando consolarla. Alice dejó el periódico sobre el escritorio y respiró hondo. Se fue cuando supo que estaba embarazada. Dijo que no quería saber nada de nosotros. Y ahora, años después, ¿cree que puede presentarse y reclamar algo? Es injusto, Víctor. Y no estás solo en esto. Lucharemos juntos, le aseguró. Alice lo miró, conmovida por la determinación en su voz. Pero una parte de ella aún dudaba. Víctor, te lo agradezco, pero esto es algo que tengo que resolver sola. No quiero que Luna piense que dependo de otros para protegerla. Él asintió, respetando su decisión. Lo entiendo. Pero quiero que sepas que si cambias de opinión, aquí estoy. En los días siguientes, Alice se dedicó por completo a la batalla legal. Entre reuniones con abogados y la búsqueda de documentos antiguos, apenas tuvo tiempo para concentrarse en el trabajo. Víctor notó el daño que esto le estaba causando, pero se abstuvo de interferir, con la esperanza de que ella acudiera a él si necesitaba ayuda. En casa, Luna también percibió que algo era diferente. Una noche, mientras Alice organizaba papeles en la mesa de la cocina, Luna se acercó con su osito de peluche. Mami, ¿estás triste?, preguntó con la inocencia de quien solo quiere ayudar. Alice se detuvo y abrazó a su hija, conteniendo las lágrimas. No, cariño, solo estoy cansada. Pero todo estará bien, te lo prometo. Luna abrazó fuerte a su osito de peluche y dijo, el señor Víctor puede ayudar. Es muy fuerte. Alice sonrió, pero no respondió. ¿De verdad podría Víctor ayudar? Y, lo que es más importante, ¿lo dejaría? La semana siguiente, la situación se agravó. El padre de Luna envió una notificación formal para iniciar el proceso de custodia compartida. Alice sintió que se le venía abajo el suelo. Su mayor preocupación era el bienestar de Luna. Sabía que el padre biológico de su hija no tenía antecedentes confiables, pero temía que usara sus dificultades económicas en su contra. Cuando Víctor se enteró de la noticia, ya no pudo quedarse al margen. Esa noche, fue al apartamento de Alice, decidido a convencerla de que aceptara su ayuda. Alice, entiendo que quieras ocuparte de esto sola, pero no se trata solo de ti. Se trata de Luna. Y sé que harías cualquier cosa por ella, incluso aceptarías la ayuda de alguien como yo, dijo con una suave sonrisa. Alice suspiró, luchando contra su orgullo. Ella sabía que tenía razón. Víctor, tengo mucho miedo de que esto termine lastimando a Luna. No quiero que sienta que su vida puede dividirse como un objeto, confesó. Y por eso no enfrentarás esto sola. Estoy aquí, Alice, y no me iré a ninguna parte. Le aseguró. Finalmente, Alice aceptó que Víctor la ayudara. Juntos,
Contrataron a un abogado de renombre y comenzaron a reunir pruebas contra la afirmación del padre biológico. Víctor también utilizó sus recursos para investigar al hombre, descubriendo información que podría utilizarse en los tribunales. El día de la audiencia, Alice estaba nerviosa, pero Víctor estaba a su lado, tomándole la mano mientras esperaban fuera de la sala. Cuando se anunció el caso, Alice entró con la frente en alto, decidida a proteger a su hija. Durante la audiencia, el abogado de Víctor presentó pruebas contundentes de que el padre biológico de Luna nunca antes había mostrado interés en cuidarla y que sus intenciones actuales parecían estar más motivadas por cuestiones económicas que por su bienestar. Alice también ofreció un emotivo testimonio, explicando cómo había luchado para criar a Luna sola y nunca permitió que le faltara amor ni atención. Al final, el juez falló a su favor, negándole el derecho de visita al padre biológico. Cuando se anunció el veredicto, Alice sintió que se le quitaba un peso de encima. Miró a Víctor, quien le devolvió la sonrisa con orgullo. Esa noche, de vuelta en el apartamento, Alice por fin se permitió relajarse. Observó a Víctor jugando con Luna en la sala y sintió algo diferente. Por primera vez, no había miedo ni desconfianza, solo gratitud y una creciente sensación de que se estaba convirtiendo en parte de la familia. Después de que Luna se acostara, Alice llamó a Víctor al balcón. La noche era fresca y las estrellas brillaban con fuerza en el cielo. Víctor, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, dijo con la voz entrecortada. Él le tomó las manos, mirándola directamente a los ojos. No tienes que agradecerme, Alice. Todo lo que hice fue porque me importas tú y Luna. Ambas significan más para mí de lo que puedo expresar. Alice sintió lágrimas rodar por sus mejillas. Sin decir palabra, dio un paso adelante y lo abrazó, permitiéndose finalmente confiar plenamente en él. Los días posteriores a la victoria judicial le trajeron una calma que Alice no había sentido en mucho tiempo. Sabía que aún le quedaban desafíos por delante, pero por primera vez en años, sintió que no lo enfrentaba todo sola. Luna estaba a salvo, y Víctor se había convertido en una presencia constante, no solo en su vida, sino también en el corazón de su hija. A pesar de ello, Alice no estaba dispuesta a darlo todo por sentado. Sabía que abrir su corazón era un proceso lento, e incluso con Víctor a su lado, persistía un miedo que debía superar. Un sábado por la mañana, Víctor se presentó en su apartamento con una propuesta inesperada. Alice, ¿qué te parece si pasamos el día fuera, solos los tres? Un lugar tranquilo, sin trabajo, sin preocupaciones, sugirió. Alice dudó un momento. A pesar de confiar más en él, aún se estaba acostumbrando a incluirlo en la rutina familiar. Pero antes de que pudiera responder, Luna corrió hacia la puerta con su osito de peluche. Vamos, mamá, por favor, dijo la niña, con los ojos brillantes de emoción. Alice rió y asintió. De acuerdo, pero nada extravagante, ¿de acuerdo? Víctor sonrió, levantando las manos en un gesto de rendición. Lo prometo. La excursión los llevó a una pequeña granja a las afueras de la ciudad, con campos abiertos, árboles frutales y animales que cautivaron a Luna de inmediato. Víctor parecía haber pensado en todo, trayendo bocadillos e incluso una pequeña canasta de picnic. Para Alicia, fue un gesto más significativo que cualquier regalo caro. Mientras Luna perseguía gallinas, Víctor y Alicia se sentaron bajo un árbol, viéndola jugar. El momento le pareció casi surrealista a Alicia, quien había creído durante tanto tiempo que no había lugar para la sencillez ni la alegría en su vida. Me alegra verte relajarte un poco, comentó Víctor, rompiendo el silencio. Alice lo miró con una sonrisa tímida. Hace años que no lo hago. Siempre éramos solo Luna y yo, intentando salir adelante. Víctor se inclinó un poco, con expresión seria. Ya no tienes que cargar con todo sola, Alice. Quiero estar aquí para ti, para los dos. Y quiero que sepas que eso no cambiará. Sus palabras la conmovieron profundamente, pero aún tenía miedo de soltarse del todo. Te creo, Víctor. Pero necesito que entiendas que esto es nuevo para mí. No es fácil confiar en que alguien no desaparecerá así como así, respondió con sinceridad. Víctor asintió. Lo sé, y no espero que cambies eso de la noche a la mañana. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a esperar lo que sea necesario. Al ponerse el sol, recogieron las cosas del picnic y regresaron al coche.
Luna, agotada de jugar todo el día, se quedó dormida en el asiento trasero, abrazada a su osito de peluche. De camino a casa, Alice permaneció sentada en silencio, mirando por la ventana. Por mucho que lo intentara, los gestos de Víctor derribaban poco a poco los muros que había construido a lo largo de los años. Al llegar al apartamento, Víctor ayudó a llevar a Luna a su habitación. La acostó con cuidado en la cama y la arropó con una manta. Al salir de la habitación, encontró a Alice esperándolo en la sala. «Gracias por lo de hoy». «¿De verdad?», dijo en voz baja. «No tienes por qué agradecerme, Alice». «Lo haría todos los días si pudiera», respondió. Alice sintió una oleada de emoción, pero antes de que pudiera decir nada, Víctor se acercó. Por un momento, permanecieron en silencio, sus ojos hablaban más que las palabras. Finalmente, Alice rompió el silencio. «Quiero intentarlo, Víctor. Quiero intentar confiar. Pero necesito que tengas paciencia conmigo». Víctor sonrió, tomándole las manos. «Siempre». Antes de que Alice pudiera responder, él se inclinó lentamente, dejando claro que le daría la oportunidad de apartarse. Pero ella no lo hizo. En cambio, cerró los ojos y dejó que la besara. Fue un beso tierno, lleno de un significado indescriptible. Alice sintió que el corazón se le aceleraba, pero al mismo tiempo, una calma la invadió. Cuando se separaron, la mirada de Víctor permaneció fija en ella. «He estado esperando esto», murmuró, sin soltarle las manos. Alice sonrió tímidamente, sintiendo una calidez que la invadía desde hacía años. «Creo que yo también estaba esperando. Simplemente no me di cuenta». Víctor rió suavemente, llevándole una mano a la cara y rozándole suavemente la mejilla. «Alice, tú y Luna son todo lo que quiero. Nunca las decepcionaré». Asintió, sintiendo por primera vez que sus muros comenzaban a derrumbarse. En los días siguientes, la relación entre Alice y Víctor empezó a cambiar. Ya no se trataba solo de ayuda o amistad. Era algo más profundo, más significativo. Empezó a pasar más tiempo con ellos, creando momentos que Luna atesoraba. Poco a poco, Alice se dio cuenta de que no tenía que cargar sola con todo el peso. Una noche, mientras cenaban juntos, Luna miró a Víctor con una sonrisa pícara. «¿Vas a ser mi papá?». Alice se atragantó con el agua, sorprendida por la repentina pregunta. Víctor se rió, con la mirada llena de cariño. «Bueno, eso depende de tu mamá», dijo juguetonamente. Luna se volvió hacia Alice, esperando ansiosamente una respuesta. Alice se sonrojó, pero logró reírse de la situación. «Vamos a ir con calma, cariño», dijo, intentando disimular sus emociones. La semana siguiente, Víctor organizó una cena especial. Invitó a Alice y Luna a su casa, algo que Alice dudó en aceptar al principio. Nunca había visto dónde vivía y temía que el contraste entre sus vidas se volviera demasiado marcado. Pero finalmente aceptó, dándose cuenta de que era hora de dejar atrás ese miedo. Cuando llegaron a casa de Víctor, Alice se sorprendió. Aunque espacioso y elegante, el espacio se sentía cálido y personal. Había fotos de sus viajes, libros esparcidos por todas partes e incluso una acogedora cocina, que Víctor usó para impresionar a Luna volteando panqueques. «No es lo que la gente espera de un director ejecutivo, pero disfruto cocinar», dijo, volteando un panqueque en el aire. Luna aplaudió emocionada y Alice no pudo evitar sonreír. El simple gesto le hizo comprender que, a pesar de su riqueza y estatus, Víctor era genuino. No intentaba ser otra persona. Después de cenar, mientras Luna jugaba en la sala, Víctor le pidió a Alice que lo acompañara al balcón. El aire fresco de la noche les trajo una sensación de calma mientras contemplaban las luces de la ciudad. «Alice, hay algo que quiero preguntarte», empezó, volviéndose hacia ella. Ella lo miró con curiosidad. «¿Qué pasa?». Víctor respiró hondo y sacó una cajita de terciopelo de su bolsillo. Alice abrió mucho los ojos, con el corazón latiendo con fuerza. «Sé que esto puede parecer rápido, pero todo lo que he vivido contigo y Luna estos últimos meses me ha demostrado lo que realmente importa. Quiero estar a tu lado, Alice, siempre. Quiero construir una vida contigo y Luna». Abrió la caja y reveló un anillo sencillo pero elegante. «Alice Moreira, ¿quieres casarte conmigo?».
Por unos segundos, Alice se quedó sin palabras, con lágrimas corriendo por su rostro. Finalmente, sonrió y asintió. Sí, Víctor, sí, lo haré. Víctor le puso el anillo en el dedo y se abrazaron con una emoción desbordante. Al oír la celebración, Luna corrió hacia ellos. ¿Se casan?, preguntó emocionada. Alice rió, alzando a su hija en brazos. Sí, mi amor, vamos a ser una familia. Víctor las abrazó a ambas, sintiéndose más completo de lo que jamás imaginó. La vida de Alice cambió por completo en las semanas posteriores al compromiso. Aunque la rutina con Luna y el trabajo en la empresa de Víctor seguían siendo intensos, algo había cambiado en su interior, una sensación de esperanza que no había sentido en años. Víctor, por su parte, estaba más presente que nunca, ayudándola a planificar los detalles del futuro que construían juntos. Un fin de semana soleado, Víctor organizó un almuerzo en su casa para celebrar el compromiso con amigos cercanos y algunos empleados de la empresa. Alice estaba nerviosa. No le gustaba ser el centro de atención y temía que la juzgaran por su origen humilde. Sin embargo, Víctor se aseguró de que el evento fuera relajado y acogedor. Luna fue la estrella del almuerzo, corriendo de un lado a otro y cautivando a los invitados con su energía. Alice observaba a su hija jugar, su sonrisa reflejaba este nuevo capítulo en su vida. ¿Estás bien?, preguntó Víctor, acercándose con 2 vasos de jugo. Le entregó uno con expresión preocupada. Alice asintió, pero suspiró. No dejo de pensar si realmente merezco todo esto. Parece un sueño. Y bueno, los sueños no siempre duran. Víctor dejó su copa sobre la mesa y le tomó las manos. Alice, te mereces más que esto. Mereces ser feliz, sin reservas, sin miedos. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Alice sonrió, conmovida por sus palabras. Antes de que pudiera responder, Luna corrió hacia él, sosteniendo un ramo improvisado de flores que había recogido del jardín. Mami, mira lo que hice, dijo Luna, extendiéndole el ramo a Alice. Alice tomó las flores y besó la frente de su hija. Son preciosas, mi amor. Gracias. Víctor se agachó al nivel de Luna. Esas flores son para mamá, pero creo que necesito robársela por unos minutos. ¿Puedo? Luna rió y asintió. Solo si me llevas a tomar un helado después. Trato hecho, respondió Víctor, riendo. Víctor llevó a Alicia a un rincón más tranquilo del jardín. Bajo un árbol frondoso, podían hablar sin ser vistos por los curiosos. Sé que esto es nuevo para ti, Alicia, y sé que no será fácil acostumbrarse, pero quiero que sepas que estoy aquí, siempre, dijo, mirándola directamente a los ojos. Alice respiró hondo, permitiéndose relajarse por primera vez ese día. Gracias, Víctor, por todo, por creer en mí, incluso cuando yo no. Víctor sonrió y la besó de nuevo, un gesto que pareció sellar todo lo que se habían prometido. Con el paso de las semanas, los preparativos de la boda empezaron a tomar forma. Alice quería algo sencillo, mientras que Víctor insistía en que ella merecía algo especial. Al final, llegaron a un acuerdo, una ceremonia íntima en un campo abierto con flores y luces tenues, rodeados de las personas que realmente importaban. Sin embargo, el camino a la boda no estuvo exento de desafíos. Alice aún tenía que lidiar con inseguridades que surgían de vez en cuando. Un día, mientras organizaba documentos en el trabajo, encontró una vieja foto del padre de Luna escondida en un cajón. La mirada del hombre en la foto le trajo recuerdos que ella prefería olvidar. Cuando Víctor llegó esa noche, encontró a Alice tranquila, mirando por la ventana con la foto en las manos. Se acercó lentamente, preocupado. ¿Qué pasó?, preguntó, sentándose a su lado. Alice le mostró la foto con lágrimas en los ojos. A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Si estoy construyendo algo, Luna lo recordará como algo bueno. ¿Y si, por alguna razón, todo esto sale mal? Víctor tomó la foto y la miró un momento antes de apartarla. Alice, todo lo que has hecho hasta ahora ha sido por Luna, y todo lo que estamos construyendo también es por ella. No dejes que el pasado te detenga. No define quién eres ni lo que puedes lograr. Alice lo miró, sintiendo una nueva oleada de gratitud. Gracias, Víctor.
No sé cómo he podido vivir tanto tiempo sin alguien como tú. Víctor rió suavemente y le tomó la cara entre las manos. Quizás estabas esperando a la persona indicada. Por fin llegó el gran día. El campo estaba decorado con flores silvestres y una ligera brisa mecía las cortinas blancas que rodeaban el altar. Alice llevaba un vestido sencillo pero elegante que parecía hecho a su medida. Luna, vestida de pequeña dama de honor, estaba radiante. Víctor esperaba en el altar, nervioso pero con una sonrisa incontrolable. Cuando Alice empezó a caminar hacia él, todos los sonidos a su alrededor parecieron desvanecerse. Para él, solo existía ese momento, ese amor que habían forjado juntos. Al llegar al altar, el oficiante comenzó la ceremonia, pero en lugar de palabras ensayadas, Víctor decidió hablar con el corazón. Alice, has cambiado mi vida de maneras que jamás creí posibles. Me has enseñado lo que significa luchar, lo que significa amar incondicionalmente. Hoy prometo estar a tu lado todos los días, construyendo una vida llena de amor y alegría para ti, Luna. Alice no pudo contener las lágrimas. Cuando le llegó el turno de hablar, su voz tembló. Pero era firme. Víctor, llegaste a mi vida cuando menos lo esperaba, pero justo cuando más lo necesitaba. No solo me demostraste que podía volver a confiar, sino que me diste esperanza. Hoy prometo ser tu compañero, tu amigo y tu familia. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Luna corrió hacia ellos, interrumpiendo el beso con un fuerte abrazo. Ahora somos una verdadera familia, exclamó, provocando la risa de todos. Víctor y Alice abrazaron a Luna, sintiendo que por fin habían encontrado lo que siempre habían buscado, amor, seguridad y un futuro prometedor. ¿Qué opinas de las acciones de Víctor? Comparte tu opinión en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Cuál es tu puntuación? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras historias. Y tómate un momento para ver más historias conmovedoras haciendo clic aquí en la pantalla final.